Bueno, la segunda intervención es de Begoña Olavarría, psicóloga clínica, psicoterapeuta sistémica y vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Y ella va a hablar sobre la honda marca mental de la guerra. Muy buenas tardes. La huella de la guerra... Gracias, sí. La huella de la guerra en la salud mental remite a riesgos, a daños que incluyen no solo los individuales, sino un conjunto o nudo de impactos que modifican frecuentemente hasta el arrasamiento los ejes que sostienen la vida de millones de personas, alcanzando a poblaciones alejadas territorialmente y produciendo daños en la salud mental por generaciones. La vivencia de la violencia se produce desde los soldados hasta la población civil, con sus efectos y pérdidas directamente causadas por la guerra que, sin duda, como veremos, aumentan los casos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, fobias, crisis de pánico y de rasgos psicóticos y otros síntomas y trastornos. Son conocidas las vivencias de la violencia directa con efectos de muerte, atención a la pérdida inesperada, violenta y en primera línea de un ser querido, y la grave dificultad entonces para realizar el duelo de una manera funcional, es decir, sana, quedando como daño emocional abierto, a veces para toda la vida. Y son miles de casos los que se producen en las guerras, este tipo de ser testigo de muertes en primera línea de seres queridos sin posibilidad de duelo funcional. Pero también heridas, mutilaciones, dolor físico y psíquico inseparables, convivencia de fragilidad y de vulnerabilidad, con sobrecarga de angustia por lo poco o incluso nada que pueden hacer para evitarlo. Pueden ser propias o de familiares, vecinos, etc. Por tanto, la pérdida, la separación, el duelo, la indefensión, la experiencia de pérdida del entorno, la vivencia de la amenaza violenta continuada y más. Tengamos en cuenta que los desafíos sociales y la estigmatización por el perfil, género, clase social previa a la guerra y su papel en el conflicto, junto a la vulnerabilidad o la resiliencia previas, resultan, claro, elementos clave en relación al dolor emocional y crítico, como también las alteraciones en la identidad relacional y su funcionalidad en el contexto significativo quebrado por la guerra resultan claves para comprender que la no homogeneidad reactiva de la población en la salud mental, es decir, no todo el mundo de una misma población reacciona igual ante hechos semejantes, porque hay bagajes personales y grupales en juego que tienen su papel en la reactividad. Por lo tanto, no hay homogeneidad. Pero sí sabemos que en guerra la prevalencia de signos y trastornos de salud mental se incrementa con tasas entre 2 y 3 veces superiores a la población no afectada por la guerra. Aunque hay que decir que los datos y el conocimiento existente tienen alta variabilidad por razones de investigaciones insuficientes y carenciales, diferencias metodológicas, alta diversidad en las poblaciones estudiadas, datos poco confiables en y de contextos altamente complejos, de variabilidad casi imprevisible. Por ello, los rangos de prevalencias resultan muy amplios. Por ejemplo, en depresión, de 5 al 80%, trastorno de estrés postraumático de 3 a 88%, trastornos de ansiedad de un 81%. Así que vamos a ver. Combatientes y civiles, entendiendo por civiles, individuos, grupos familiares y comunidades. No es civiles, individuos, grupos familiares, comunidades, de maneras diferentes en muchos sentidos en las que ahora no vamos a entrar, enfrentan y sufren de forma poco previsible para su encauzamiento pérdidas traumáticas, violencia y amenazas, informaciones insuficientes y contradictorias que desorientan la protección. También a este sufrimiento se añaden a veces persecuciones por credo, raza, género, creencias, posiciones ideológicas y otras
en un marco de ruptura de las redes de apoyo de la comunidad y en un clima colectivo de terror. Los signos de fragilización emocional y relacional se multiplican junto con el aumento de la vulnerabilidad, que por otra parte, como he dicho, no es homogénea, sino diferencial en los diferentes segmentos de población. Pero globalmente es una vulnerabilidad invisible, vinculada a la conformación de estructura psíquica interna en el marco relacional de cada trayectoria de crianza y de vida, por lo que la vulnerabilidad específica de cada individuo resulta con frecuencia imprevisible. Hoy resulta aceptado que en los territorios directamente afectados por la guerra es preciso atender dos vías de daño para la salud mental. La indirecta, provocada por los agudos y nuevos estresores cotidianos derivados del conflicto bélico, desplazamientos, huidas, destrucciones de viviendas, frío, hambre, pobreza sobrevenida, ruptura de redes sociales, pérdidas de vida, inseguridad, angustia, dolor y miedo, etc. A esto lo llamamos estresores. Los nuevos estresores que en situación de guerra los individuos, las poblaciones tienen que enfrentar. Y la vía directa, en que la vivencia de la violencia, las pérdidas de vidas y daños en el contexto significativo de los grupos humanos, en el contexto significativo, es decir, los hijos, los padres, los hermanos, las madres, ¿no? Los amigos. La envergadura y duración de presencia inesperada de los amenazantes riesgos abiertos si suenan los aviones, por ejemplo, o no, y cuándo. Aumentan la presencia, claro, aumentan la presencia de trastornos, de daños en la salud mental de la población, potenciándose mutuamente ambas vías, la directa e indirecta, de maneras específicas y cambiantes. Por otro lado, el surgimiento y asentamiento de importantes estresores difícilmente encauzables, directamente causados por la guerra, estresores cotidianos asociados al conflicto, como los siempre inesperados desplazamientos para huir de bombardeos, la falta de agua potable y alimentos, o los cambios y dificultades para su accesibilidad, la destrucción de viviendas e infraestructuras, vías y medios de comunicación, con efectos de agrupamientos familiares con graves déficits en las condiciones de los lugares para vivir, la pobreza, el frío, el desplazamiento forzado de grandes grupos de población hacia lugares poco o nada preparados para acogimientos, la ruptura de redes comunitarias, el surgimiento de redes informales de abuso, etc., potencian daños que convierten las relaciones y el espacio en inseguros, amenazantes, peligrosos en diferentes vertientes, es decir, no solo respecto del enemigo causante, sino también, a veces, de otros vecinos, más si se trata de una guerra civil. Incrementando todo ello la vulnerabilidad de los ciudadanos al configurarse un contexto de miedo, angustia, ansiedad, pérdida, inseguridad, daño y riesgo de vida física, relacional, afectiva, etc., con implicaciones comportamentales, relacionales y emocionales en los diferentes niveles que conforman el contexto significativo de cada sujeto. Por tanto, es preciso considerar que los impactos y las huellas mentales invisibles de la guerra, por una parte, se extienden en espacio, población y tiempo más allá del acotamiento a las zonas de conflicto bélico y el tiempo de desarrollo y duración fenomenológica de la guerra. Las nuevas y cambiantes condiciones estructurales de la guerra, sus pausas y repetidas pseudo-posguerras, los nuevos y cambiantes condicionantes sociales, unidos a las pérdidas traumáticas que se producen en estos procesos de violencia, riesgo y amenaza, en que las protecciones son frágiles y escasas, asientan un singular sufrimiento psicológico que incluye
a las poblaciones heridas o en tránsito que se desplazan buscando refugio, con frecuencia entre grandes penalidades e inseguridad y amenaza, también interna, incluso cuando asientan en campos de refugiados o similar en otros lugares geográficos, mientras mantienen la responsabilidad de cuidado, crianza de hijos, de mayores, de parientes en situaciones de afectación, disminución, dependencia, con gran sobrecarga de alerta e improvisación continuada. Y es preciso considerar que estos movimientos de población en situación muchas veces límite y que viven la angustia del inmediato sufrido, del presente inseguro y un futuro incierto vitalmente, afectan a su vez de maneras frecuentemente profundas también a las poblaciones receptoras. Todo ello con frecuencia aumenta la dificultad de integración e incrementa la vulnerabilidad y el daño poblacional. Veamos, por tanto, que la guerra contiene, en cuanto a lo que provoca, una dimensión colectiva de daños y pérdidas masivas que quiebran las redes de vertebración colectiva, los espacios organizados de apoyo, la organización relacional comunitaria e impactan los sistemas socioculturales. Con frecuencia, la población puede de manera atomizada reaccionar favoreciendo apoyo mutuo, procedimientos de vertebración comunitaria de emergencia muy valiosos, pero su fragilidad y frecuente interrupción o ruptura pueden agravar la situación previa, generándose duelos con escasa o nula posibilidad de encauzamiento en un marco de exposición continua a la experiencia de riesgo y miedo propios de la guerra. El miedo y el riesgo se prolongan también en la huida y en el refugio, más aún en los desplazamientos o acción, lo que tensa las defensas de los sujetos en su salud mental al incrementarse abruptamente y sin percepción de un mínimo control propio sobre el proceso, lo que se produce en condiciones de reglas desconocidas e inestables, violencia y miedo, con amenaza y pérdidas personales y de seres queridos, del hogar, de la comunidad, etc., con lo que la inseguridad basada en la experiencia referida a persecución, herida, vivencia de muertes de terceros en primera fila, en situación de hambre y experiencia de grave desprotección, con predominancia de incertidumbre, marcada por el miedo, por la ira, por la preocupación angustiosa por terceros y la amenaza de su repetición, suscita una alerta continuada y un rango de incertidumbre del presente y futuro inmediato y a medio largo plazo, alterándose los parámetros del devenir ritual procesual, que queda marcado por las emociones de miedo, rabia, tristeza, inseguridad, percepción de injusticia, sin suficiente poder percibido de defensa. La pertenencia y sentido del sujeto en su contexto se quiebra, con un desarraigo abrupto, y la vivencia de amenaza continua de pérdida incierta, riesgo y daño suscita con frecuencia una profunda angustia. En algunos individuos es negada, pero esa negación no niega que internamente el sujeto queda afectado. De manera que la guerra produce la vivencia de desafíos enormes, convivencia interna de falta de recursos para hacerla frente, lo que dispara sentimientos de impotencia, que a su vez forma parte e impacta en las relaciones del contexto de cada sujeto. La guerra genera así huellas mentales invisibles en el proceso vital, donde la experiencia de daño, las pérdidas significativas, la amenaza, violencia, incertidumbre, desamparo e inestabilidad pueden suponer impactos de por vida y en el desarrollo emocional, relacional y psicológico. Quiero poner o mencionar simplemente que tenemos que poner atención a la especial situación, siempre hay situaciones especiales, a la situación especial en las guerras de mujeres y niñas, singularmente vulnerables a la violencia de género y el abuso sexual, con frecuentes violaciones como botín de guerra, afianzando estrés crónico, depresión por pérdidas con grave dificultad para duelos funcionales, percepción interna de fragilidad y falta de control sobre el presente y el futuro, asentando y exacerbando modalidades relacionales internas y externas
disfuncionales en su contexto vital, que con frecuencia afectan significativamente la salud mental. De manera que la guerra no solo provoca casos de personas afectadas por trastornos mentales, sino que poblaciones, sociedades enteras, quedan con huellas de daño de salud mental que sabemos además que se transmite transgeneracionalmente, con especial singularidad en las guerras civiles. Así que la guerra, además de sus efectos vitales de crisis humanitarias entre soldados del frente y población civil, deja huellas menos visibles, como la normalización del deterioro de la salud mental colectiva, pues las consecuencias psicológicas llegan a poblaciones enteras e incluso a segmentos de población externos al conflicto. La guerra a menudo es definida como una crisis localizada espacial y temporalmente, pero en nuestro mundo hiperconectado, en que la información es dominante, conocer la violencia en curso con imágenes de daños vistas en la propia casa continuamente, informes continuos en el tiempo cotidiano, pueden provocar no solo tristeza, sino también miedo, preocupación por los daños en otros espacios geográficos, pero que podrían ser el propio en algún momento, estrés, asociación cognitiva sobre una gestión política internacional y o nacional inadecuada del conflicto, etc. Lo que también puede tener impacto con estados de vigilancia y estrés, insomnio, síntomas de ansiedad y depresión relacionados con sentimientos de impotencia, etc., con impacto en el contexto significativo de los sujetos. Es decir, tal vez cabe hablar de la crisis colectiva amplificada que provoca la guerra, y cabe por tanto pensar en que el gasto, antes se ha hecho mención a ello, en que el gasto militar y de ayuda humanitaria a los efectos inmediatos provocados que ello ocasionan las guerras supone menos presupuestos para otras necesidades, y desde luego las de los servicios de salud, y en particular, absolutamente, la caída de los servicios de salud mental. Al mismo tiempo resulta dominante la desatención, por lo tanto, de los problemas de salud mental de estas colectividades afectadas. Salud, dañados, desbordados, con frecuencia colapsados por la destrucción, desatienden esta problemática que en gran medida queda invisibilizada. Me dicen que me quedan 2 minutos. Entonces voy a hablar muy rápidamente de algo que creo que es importante que tengamos presente, que es el odio. El odio es una emoción secundaria, no es una emoción primaria, es decir, de las que tenemos todos los seres humanos. Es una emoción secundaria. Hay seres humanos que nunca viven el odio, y hay seres humanos que viven continuamente en el odio. Es una emoción secundaria y compleja, que incluye emociones básicas, como el miedo o la rabia, y que siempre el odio implica una incomprensión no consciente del proceso en curso, y que se convierte durante la guerra, atención a esto, a una emoción individual, grupal y colectiva, que con carácter instrumental, poco o nada consciente, provee discurso poseedor de la verdad frente a la del enemigo. Discurso también de identidad colectiva e individual positiva para el que lo siente, que queda en él adornado de valores humanos, con cognición, pensamiento y discurso vertebrador defensivo respecto al enemigo oponente, que queda señalado como esencialmente maligno, culpable de los terribles destrozos y daños producidos de manera general y particular en cada caso, familia, grupo humano, pueblo, etc. Y por tanto este odio contiene ese singular resentimiento ciego. Este odio, con su discurso y señalamientos de culpabilidades gravísimas y esenciales al otro enemigo, actúa como un referente identitario, identificador, protector, que dificulta gravemente el reconocimiento y la escucha de la dignidad del otro enemigo, en tanto agente causal de la agresión bélica, daños y amenaza, según el discurso verdadero de su cognición desde el odio. Por ello, al otro enemigo se le cosifica y se le niega dignidad humana, y con ello la escucha auténtica
marcando ejes de grave, aguda y cronificada dificultad relacional. Y este odio se transmite, y hay que tener cuidado, no es lo mismo transmitir razón, no es lo mismo transmitir hechos que transmitir odio, porque la transmisión del odio significa la cosificación del otro enemigo y la consideración en el otro del mal y en el propio del bien. Y se hace esa transmisión como una regla de lealtad. Para pertenecer al mundo del bien transgeneracionalmente tienes que odiar. Y esto es un elemento que configura en sí mismo un riesgo para las siguientes generaciones, un riesgo de no asentamiento en análisis de razón, en análisis de hechos, y sobre el cual quería alertar especialmente respecto de la salud mental. Muchas gracias.